Hola, mi nombre es Fernanda Morales de Saqueda C. Nuevamente te saludo para poderte transmitir esta información. El día de hoy tendré el tema de limitaciones mentales que se desprende del proyecto Mujeres Conscientes. Y bueno, en este tema podremos analizar juntas por qué es importante saber que de alguna manera tu forma de pensar te trae sufrimiento. A veces nosotros tenemos muchas limitantes y hemos ido aprendiendo a través de nuestra cultura, de nuestra educación, formas, costumbres, normas, ideologías, religiones, que tal vez a ti te estén causando el día de hoy un sufrimiento. Por eso te invito a que te quedes en lo que resta de este video. Compartiré 7 pasos importantes que me han sido de mucha ayuda para poder ir evolucionando, para poder ir trascendiendo muchas de mis limitaciones que no me permitían estar en paz con mis semejantes, ¿no? Sobre todo con mi familia, sobre todo con mis hijas, y también enfrentar muchas situaciones en el trabajo, a lo mejor en mi forma de ver las cosas, en la forma de que pienso, y que muchas veces no acepto a las demás personas por su forma de pensar. Si este video es para ti, te invito a que te quedes. ¿Tú sabías que las limitaciones mentales consumen mucha energía positiva o energía vital de nosotros? Y también nos llevan a estados depresivos? Sí, cuando tú te la pasas pensando mucho tiempo sobre alguna situación específica, sobre algún problema, te desgastas, y cuando ves que no lo puedes solucionar, entras en un estado de depresión porque no tienes al alcance cómo solucionarlo. Y es que no basta nada más con que pensemos todo el tiempo en eso, sino saber cómo poder salir de ahí. Y bueno, estas limitaciones se pueden desactivar, no se quitan, ¿verdad? Estas limitaciones, una limitación es algo que detiene tu proceso, tu evolución, es algo que no te deja ir más allá, que no te deja avanzar, que te deja estático, que te dejan estados emocionales, sobre todo depresivos, y que mucha gente llega incluso ya a enfermarse, a tener depresiones crónicas. Si tú al día de hoy simplemente empiezas con o inicias en una situación problemática de solo estar pensando y pensando y no resuelves nada, pues yo te invito a que rompas con esa limitación, más bien la desactives, pero a través de ver por qué, cuál es ese problema, cuál es ese limitante que no te deja avanzar en tu vida, en cualquiera de los aspectos de tu vida que tú estés teniendo en este momento. Y bueno, pues lo primero que tenemos que conocer es que esas limitaciones tienen dos formas, unas que son conscientes y otras que son inconscientes. Y bueno, más adelante vamos a desarrollar en este tema por qué es importante abordar también las inconscientes. Primero hablaremos de las que son conscientes. Estas actúan, como ya te lo dije, a través de forma conceptual, cultural, normativa, y no nos permiten tener éxito en la vida, o llamémosle así, felicidad. Sabemos que la felicidad, aunque no es un estado permanente, es un estado momentáneo por algo que te produce ese bienestar, ¿verdad? Nosotros, al menos en mi caso, yo no busco tanto la felicidad, lo que busco es estar en paz y tranquila, tanto tener paz mental como espiritual, y también, ¿por qué no? A través de que tú estés bien, pues vas a ver con buenos ojos todo lo que te rodea. Aquí lo importante es diferenciar entre la verdad de estos conceptos aprendidos, o sea, todos los que nosotros llevamos como normas establecidas, es decir, cuáles son esas normas que te rigen a ti como ser humano, cuáles son esas reglas que tú mismo tienes para contigo, ¿no? Hasta dónde están esos límites que no te dejan avanzar, y muchas veces a lo mejor poder establecer ciertas relaciones con algunas personas, digámosle así. A veces supongamos que no me gusta convivir con la gente que bebe, ¿no? Porque yo tengo esa costumbre, me lo heredaron. Entonces esa es una forma limitante de ver alguna situación. Y cuando sucede que en tu casa, digámoslo así como ejemplo, hay una persona que bebe o que se alcoholiza,
Entonces tu limitante es: yo no puedo convivir con esa persona porque bebe y se alcoholiza. Entonces ahí tenemos una limitante de mente. Si eso a ti no te afecta y no afecta a los que te están rodeando en ese momento, pues no es problema. Pero si eso ya te está afectando a ti personalmente, el no poder convivir con esa persona, o incluso a las demás personas les afecta tu forma de cómo te relacionas con esas personas, entonces ya es una limitante que causa un problema, ¿no? Incluso las normas que tú tienes: no, pues es que todos antes de dormirnos, a las 10 en punto se debe cerrar la puerta e incluso se hacen ciertas situaciones dentro de la casa y si fallan en esas, fallamos todos y hay problema. Esa también es una limitante de tu mente. Y digámoslo así, como ejemplos burdos que estoy utilizando para que puedas entender cómo se van generando esas limitantes, y que cuando no nos afectan, por ejemplo, cuando tus hijos son pequeños y los tienes en casa y tú les puedes ir imponiendo ciertas costumbres, ciertos ideales, hasta una religión, pues no hay ningún problema. Pero cuando nuestros hijos salen de casa, que ya son independientes, entonces esos limitantes o esas costumbres, digamos así, normas, ya se vuelven parte de ellos. Y si ellos al salir estas normas no les funcionan, o incluso conocen otras que les parecen mejor y regresan con nuevas ideas a casa, y esas ideas a mí como madre, o a mí como familiar, seas padre, con quien vivan esos niños, regresan con esas ideas y ya no me parecen, entonces hay un problema y me va a causar no relacionarme bien con esas personas por esos limitantes que tengo yo en mi mente. Digo, es muy importante que vayas ubicando que si al día de hoy te causa sufrimiento un tipo de relación que estás llevando, tal vez es por tu forma de pensar, por esos límites que tú tienes, porque tú no aceptas otras maneras de vivir, otras maneras de pensar, otras maneras de relacionarse, y causa un conflicto. Entonces hay que empezar a diferenciar, ¿verdad?, cuáles son esas limitantes. Si tú estás dispuesto el día de hoy a cambiar esa forma de pensar, porque ya te está causando un problema, porque tienes conflictos, como te lo decía, es más, no puedes, has sentido mucho temor incluso para ir a pedir un trabajo, o mucho temor para enfrentar a una persona, para hablar con esa persona, o tal vez simplemente tienes miedo incluso hasta atenderte físicamente, o porque estás pasando por una situación de salud. Tú tienes una limitante de tu mente que no te deja actuar. Entonces, mira, si tú ya no estás dispuesto a cargar con esa limitante, es importante que quieras hacerlo. Si no quieres hacerlo, como ya te lo he dicho en otros videos, si uno no pone de su parte, es muy difícil, muy complicado que alguien te pueda ayudar. A veces vivimos con esos problemas, y te lo decimos porque en Saquet pues trabajamos con mucha gente, y nos hemos dado cuenta que a veces nos acostumbramos las personas a vivir con ciertos problemas y pensamos que porque los dejemos en el olvido ya no van a desaparecer y no va a pasar nada. Efectivamente no va a pasar nada, los problemas van a seguir ahí y van a seguir creciendo si tú no te atiendes, si tú no atiendes esas limitantes. Como habíamos hablado, hay unas conscientes y otras inconscientes. Ahora estamos hablando de las limitaciones conscientes. Y bueno, es importante que sepas que si tú te atiendes, vas a empezar a traer contigo un poco de paz a tu mente. Y bueno, todo lo que tú has aprendido hasta el día de hoy puede ser una limitante para que tú no puedas estar en paz. Todo lo que has aprendido, todo, valores, reglas, normas, costumbres, ideologías, todo puede ser causa de que tú al día de hoy no estés en paz con todo lo que te rodea. Se convierte en un estorbo para alcanzar la paz, sobre todo interior. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en muchos de los casos nos limita para poder conseguir, a lo mejor, supongamos que al día de hoy tú quieres estudiar, tú quieres terminar tu escuela,
y una de tus limitantes es decir, lo que pasa es que ya estoy demasiado grande, ya no, las escuelas no me van a aceptar, o lo que pasa es que yo no sé manejar las nuevas tecnologías, y esa es otra limitante, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no ha ido a ver un familiar y que tiene mucho tiempo de no verlo y está pensando, tiene una limitación para ir a visitarla? No, es que ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir esa persona si yo la voy a visitar? ¿Qué va a decir si yo le digo? Y entonces esas limitaciones simplemente las dejas pasar, y a veces hay años en las que no puedes ser capaz de ponerte en paz con ciertas personas por lo que va a pensar, por tus limitantes, por tus ideologías, porque piensas por los demás. Entonces, yo he aprendido a través de de todo esto, de toda esta información, que todo lo que tenemos es el día de hoy para poder hacer todo lo que tú quieras y empezar a romper esas formas de creer, incluso para vivir con una persona. Yo conozco muchas mujeres que no se atreven a vivir con la persona que más aman por una limitante. ¿El qué dirán? ¿Qué van a decir si yo hago mi vida a los, no sé, 45, 50 años? Hace mucho tiempo conocí el caso de una mujer que tenía todo para estar con el hombre que más amaba y no se lo permitía, porque ¿qué iban a decir sus hijos? Que ya eran casados todos y ella estaba sola todo el día en esa casa. Y así como ese pequeño ejemplo, así limitas tu vida y se te pasan los años enteros y todo lo que tienes es el día de hoy para poder disfrutar. Entonces, esas son limitaciones conscientes, son prisiones mentales rígidas, fíjense, como fanatismos. Y bueno, yo con mucho respeto, como les he dicho, yo no soy religiosa, pero a mí no me gusta que me encarcelen con una creencia. Para mí, yo tengo un concepto muy personal de Dios, no me gusta que me limiten acerca de Él, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y muchas veces viví sometida en miedo, en prejuicio, en culpa, y a mí no me gusta. Esa es otra prisión muy importante que yo sí me atreví en mi caso a romper con esa creencia que me hacía sentir infeliz mucho tiempo. Y no estoy hablando de no creer en un poder superior, en un Dios como yo el día de hoy lo concibo. Pero mucho tiempo viví encarcelada, aprisionada por eso. Y ¿sabes qué? Que te voy a contar de los 7 pasos que a mí me liberaron para poder romper de esa prisión que me tuvo mucho tiempo encerrada. Mi forma de pensar. Hábitos estrictos, cuando a lo mejor te dijeron que siempre tenías que hacer esto porque si no lo hacías, hasta que haceres de la casa, limpieza, o la forma en cómo no puedes dejar a lo mejor de hacer limpieza porque así tu mamá siempre te lo dijo y si no lo haces, o a lo mejor las creencias que tenemos muchas mujeres de decir, es que si yo no lo hago, si yo no lo hago de esta manera, me van a juzgar, ¿no? O con los hijos. Es que si yo no soy la supermadre, la que los lleva al gimnasio, la que los lleva a la escuela, la que les hace lunch, yo no me lo perdono porque soy una mala madre. ¿Y quién lo dice? ¿Tú lo estás diciendo? ¿Quién te lo dijo? ¿Tu mamá? ¿Quién te lo dijo? ¿Las vecinas? ¿Quién te lo dijo? ¿Más mujeres? Y no te has dado cuenta que tu salud tal vez está empeorando y no te has dado cuenta que tal vez tus hijos ya no quieren ir. Entonces tú tendrías que cuestionarte desde tu punto de vista todo ese tipo de situaciones, esos hábitos estrictos que tienes, si te hacen feliz o infeliz. Por eso es importante conocer cuáles son esas limitantes que no te dejan estar en paz, que son prisiones para ti. Todo lo aprendido puede convertirse en una limitante, como ya te lo había mencionado. Estas normas inflexibles, ¿no? Tan rígidas. Y es que yo mucho tiempo fui una madre también y todavía me cuesta mucho trabajo dejar de ser una madre autoritaria, una madre normativamente estricta, y porque yo lo digo y así se hace y se limpia así, y no descansar, no permitir el descanso, porque eso hasta cierto momento te molesta. Yo recuerdo mucho una vecina que me decía cuando yo estaba casada, güera, yo no soy güera, por lo
que ven, pero me decía, siempre me pintaba el pelo, pero me decía, güera, es más importante estar en tu casa viendo la tele, abrazando a tu esposo, que estar limpiando y peleando por los trastes. Y en esas simplezas de la vida, se te va la vida, se te va la vida, no disfrutas. Entonces son normas inflexibles que uno tiene. Y dijeras tú que yo era la mujer de la limpieza, no, simplemente porque trae uno pensamientos, costumbres arraigadas que no te dejan ser libre, que te tienen prisionera y que tú no te los puedes perdonar, porque si te los perdonas, tú te piensas que eres una mujer que no vales porque no haces. Entonces yo te diría, descansa, piensa. Conductas rigurosas. Es que yo no me perdono, yo siempre me paro a las 6, yo siempre desayuno a esta hora, yo siempre hago ejercicio, yo siempre vivo al límite de las cosas. Castigos severos, te castigas por todo lo que haces, por todo lo que piensas. ¿No te has cansado de vivir de esa manera? Porque yo sí me cansé. Yo sí me cansé, me he estado cansando de vivir al límite de todo lo que me heredaron. Y no porque sea malo, hay cosas que yo reservo para mí, pero todas aquellas que me hacen sufrir, yo sí las cuestiono, yo sí las pienso, yo sí las analizo. Y hoy te voy a dar esos pasos para que lo empieces a trabajar. Esas conductas agresivas que tienes con la gente. Y yo soy una mujer muy reactiva, quiero decirte. Y trato, sí lo reconozco, trato de reconocerlo, para poder trabajar todos los días con ello. Y bueno, yo te invito a que también identifiques ese tipo de conductas que se generan, sobre todo las agresivas, porque causan mucho sufrimiento, daño, además de enfermedades, angustias, conflictos, relaciones de conflicto, o sea, tóxicas, como ahora es la palabra de moda, y de guerra. Y lo digo palabra de moda porque siempre han existido las relaciones que son dañinas. Yo así las conocí antes. Es un término que ahora se utiliza y que a veces lo haces como muy, como gracioso, ¿no? Que uno lo utiliza como gracioso, pero en realidad no es una buena manera de vivir en una relación en donde hay agresión. Y bueno, ¿cómo podemos limpiar esta mente, estas creencias, estos conceptos, estos hábitos, estas tradiciones, conocimientos, estas diferencias de ideologías y normas? Bueno, pues si tú quieres superar este tipo de limitaciones, lo primero es que te des cuenta que tú eres así y que lo aceptes. Que gritas, a lo mejor que te alejas, que te apartas, que no te gusta estar con gente que piensa diferente a ti, que contradices, que entras en un tipo de relación de conflicto, o eres una persona demasiado aislada porque no te gusta convivir con los demás. Y también tus reacciones internas son rígidas, de enojo, veme mi cara, que estás molesto y no aceptas creencias, comportamientos o costumbres, destinos distintos a los tuyos de otra persona. Y bueno, también es importante que sepas que hay de tipo traumático, las inconscientes son de tipo traumático o fóbico. Y estas es necesario que te atiendas en un tipo de terapia, ya sea que puedas asistir a un grupo para que a través de escuchar otras experiencias tú puedas entender que tienes en el subconsciente algún tipo de limitación que ha sido ahí guardada por no sentirla. Entonces, en algún tipo de terapia, ya sea con un psicólogo, con un tanatólogo o en un grupo de terapia, podrás empezar a trabajar las que son limitaciones inconscientes. Yo te sugiero que si tú al día de hoy con estos 7 pasos no encuentras ese tipo de limitaciones y tú dices, no las tengo, pero eres reactiva, eres aislada, eres agresiva, entonces tú tienes una limitación inconsciente que tienes que ser liberada a través de ayuda y solo no vas a poder. Y bueno, por fin vienen los 7 pasos importantes. El primero es reconocer que tienes problemas. Ese es el más importante. Y fíjate que a mí me sirvió mucho a entender que todo lo que uno hace, todo lo que uno le sucede, tiene un propósito específico para tu destino personal. Es decir, algo que tú tienes que aprender, algo que tú tienes que evolucionar, algo que tienes que trascender.
Y al principio es difícil decir, ¿cómo? O sea, con este problema yo tengo que aprender algo. Solo piénsalo, si al día de hoy tienes problemas de dinero, a lo mejor el día de hoy tienes que aprender acerca de cómo manejar tu dinero, cómo dejar de endeudarte, cómo empezar a administrar, cómo empezar a guardar, cómo empezar a valorar a lo mejor lo poco que tienes o lo mucho que tienes, porque a veces tenemos más de lo que te imaginas. Yo siempre he dicho que siempre va a haber alguien más pobre que nosotros y alguien más rico que nosotros, pero en esa comparación de que siempre hay algo, yo siempre he dicho que debemos de agradecer lo que el día de hoy tenemos, sea bueno o sea malo, porque siempre pasa para nuestro propósito. Yo así lo veo, ¿no? Y bueno, inicialmente no sabes dónde se origina el problema y lo que haces, lo primero es que culpamos a todos los demás. Cuando estás en este estado es que yo no soy el problema, es que es mi esposo, es que son mis hijos, es que es todo, o sea, yo te diré una cosa, para empezar, si el problema es tu esposo y son tus hijos, yo te diría, bueno, si es tu esposo, ¿qué haces ahí? ¿O cómo vas a solucionar eso si es tu esposo? Porque uno soporta todo hasta donde uno quiere. Y si son tus hijos, y si son pequeños, yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no los educamos correctamente? ¿No? ¿Por qué no atendemos el problema? Pensamos que va a pasar con un grito, con un golpe, y no es así. Todo tiene que ver con educación, con enseñanza, con estar constantemente invitando o enseñando a nuestros hijos a aprender. Pero bueno, este es otro tema. Y bueno, también es importante que conozcas que después de culpar, tal vez empieces a sentir un poco de resentimiento y quieras vengarte de las personas. Quieras hacer justicia por tu propia mano, porque piensas que te están haciendo y te están haciendo. Cuando tú te cansas de todo esto, descubres a lo mejor que podrías ser tú, ¿no? Cuando tú estés en ese lapso de sufrimiento, diciendo, bueno, te llenas de culpa, piensas, híjole, no, creo que yo fui la que causó toda esta situación. Quiero decirte que si estás en ese proceso de estar sufriendo por algo que te estás culpando, ese es el primer paso a la liberación. Es el primer paso. Si tú estás en un conflicto donde hoy sientes sufrimiento y culpa, pese a lo que piensen, este es el primer paso de liberación, el sufrimiento. Es importante que reconozcas esta parte. Y si tú todavía estás en un proceso de resentimiento, de rencor y de culpa, esto no te va a permitir resolver el problema. Simplemente te va a estar fugando realmente de ver en dónde está esa limitación que te impide el día de hoy avanzar a poder estar en paz. Entonces el primer paso para recapitular es reconocer que tienes un problema y que si estás dentro de ese problema estás sufriendo y tienes que empezar por aceptar sin culpa, sin resentimiento, que tú tienes un problema de limitaciones conscientes, algo que no te deja avanzar. Y el paso 2 es buscar información de sabiduría que te permita salir de ahí. Fíjate que cuando yo me encontraba en ese proceso de sufrimiento, porque esto no se acaba, esto es un ciclo, la vida te permite ejercicios de ciclos para que tú puedas ir evolucionando hacia tu destino, hasta tu destino, que es para mí un camino, una forma a donde tú tienes que llegar. Es el camino a la liberación de ti misma, de tu espíritu. Y entonces la vida siempre te pone este tipo de situaciones para que tú vayas evolucionando. Y cuando yo me encontraba en una de estas situaciones, en una de tantas, yo dije, bueno, ¿por qué? Incluso lo compartía yo con algunos compañeros, algunos amigos que conozco, que por qué si yo me considero buena en mi trabajo, sé que tengo algunas fallas, pero me considero buena en lo que yo hago. ¿Y por qué si eres buena en algún área, pon tú en el área que tú veas? Yo he visto mujeres, hombres que son muy buenos en su trabajo y en su área, pero tú dices, pero como persona, ¿qué tal eres? Como para relacionarte con otras.
Y ahí yo me ponía un tache. Yo decía, ¿por qué soy tan peor con mis hijas? ¿Por qué no puedo llevar una buena relación con mi familia si soy tan buena en lo que hago aquí? Y sabes, yo aquella vez me respondí después de algún tiempo de meditación, de decir algo tan sencillo, porque no has puesto el mismo empeño que le has puesto a tu trabajo. Si tú pusieras el mismo empeño en cada área que tú quieres perfeccionar de tu vida, créeme que empezarías a solucionarla. Y bueno, el segundo paso es justo eso, buscar información a dónde tú puedes solucionar ese problema que estás viviendo al día de hoy. Si tu problema es de relacionarte con las personas, ¿por qué no has investigado nada sobre ese punto? ¿Qué es lo que realmente te causa daño? ¿Por qué no puedes hablar con las demás personas? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué eres tan iracunda? Y ya has investigado acerca de ese problema. Y cuando yo empecé a investigar, créeme que en este libro que yo leía, dice que es un ángel guía el que te lleva, y yo creo que me encontré con la información adecuada, que es la que hoy te estoy compartiendo, porque desde aquel entonces encontré el camino para empezar a decir, bueno, si tienes un problema, pues el paso 2 es investigar acerca de ese problema que me está causando, ¿no? Y empezar a investigar. Es un mar de información, pero poco a poco empezar a practicar, empezar a decir, bueno, de toda la que estoy buscando, a lo mejor algún video de algún youtuber, alguna entrevista, algún pequeño pedacito de información acerca de lo que me pasa, incluso si sufro de depresión, ¿por qué estoy deprimida? Si quiero bajar de peso, bueno, ¿cómo puedo bajar de peso? Hay tanta gente que te regala información en la red que hoy es lo más fácil de alcanzar. Aquí lo importante es que tú quieras, como te lo dije desde un principio. Y luego, bueno, para superar esas limitaciones, también existe el paso número 3. El paso 3 es ubicar con precisión dónde está el problema a superar en mi mente. O sea, después de que yo ya investigué con la información consultada, vas a encontrar precisión de dónde está tu problema. Vas a comprender, bueno, con el paso del tiempo, con estos ejercicios. Yo te reto que hagas este ejercicio hasta llegar al 7º paso y lo apliques en tu vida, para que empieces a entender que, al menos ya mi concepto al día de hoy es que ya no, ni es todo bueno ni es todo malo, simplemente que hay muchas limitaciones en mi mente que me permiten ver las cosas desde mi punto de vista, desde mi experiencia, más no de las de los otros. Lo que tal vez para mí es bueno, tal vez para ti es malo. Lo que tal vez para ti es malo, tal vez para mí es bueno. Y así, y entonces empiezas a entender que son limitaciones de tu mente, que no te permiten ver las cosas, que el universo es tan grande que no te permiten ver las cosas de una manera más global. Y por eso existen tantas discusiones, tantos problemas, diferencias. Date cuenta desde tu casa hasta el mundo exterior. Y guerras también. Yo nada más diría que también corresponden todas esas situaciones aparte de nuestra ignorancia. Cuando tú te das cuenta que es un mar de información lo que tú no sabías, y que es imposible investigarla toda, pero que vas poco a poco, sobre todo en el punto que a ti te corresponde, te das cuenta, al menos yo me di cuenta de lo ignorante que sigo siendo. Es una palabra fuerte, pero para mí ya no lo es. Para mí el aceptar que soy ignorante aún me ha permitido poder avanzar y romper esas limitaciones que me detienen. Sabrás que muchas de tus creencias constituyen parte de tu personalidad. Y a veces esa personalidad realmente no es la tuya, es un disfraz que tienes. La violencia es el resultado de un legado milenario de agresión implantada en tu mente. Fíjate, a veces somos violentos más por lo que hemos heredado que por lo que realmente somos. Y por eso es tan importante empezar a entrar aquí. ¿Qué es lo que piensas? El paso 4, ¿estás dispuesto a trabajar a superar tus limitaciones de personalidad y trascenderlas? Entonces, tienes que utilizar la comprensión para saber que todo lo que te sucede es necesario. La comprensión es un nivel de conciencia más alto que el que normalmente vivimos. Yo he platicado, he comentado a veces que no nos gusta mucho a las personas, no estoy hablando en general,
analizar nuestros problemas. Nos gusta más fugarnos. A mí me gusta más fugarme a veces en el celular que ponerme a pensar sobre mis problemas o sobre lo que tengo que solucionar, y sobre todo porque eso me lleva a accionar, a pararme del lugar en donde estoy, a soltar mi teléfono y a hacer lo que tengo que hacer que me corresponde. Entonces, es muy importante que sepas que al empezar a ser consciente de esto, a veces los problemas que se te presentan, en mi caso, yo decía, bueno, es que yo ya no quiero ser tan inflexible, tan rígida, tan cuadrada. ¿Cómo lo puedo hacer? Dicen por ahí, Gerardo Smelling en uno de sus libros, que cuando tú dices no puedo, el universo te presta acciones, te presta situaciones para que puedas. Y como yo soy una persona muy rígida en mi mente y en mi forma de pensar, pues la vida me puso situaciones en las que mi mente no podía concebir ciertas situaciones en mi vida y era inflexible. Y con estos ejercicios se da la flexibilidad mental para adaptarte a cualquier situación de la vida, ¿no? Incluso llegar y estar en un espacio donde tú no te esperabas, tú esperabas estar en un espacio mucho mejor, con personas a lo mejor que tú esperabas que reaccionaran de cierta manera, y sucede todo lo contrario. A lo mejor te toca dormir en el suelo, a lo mejor las personas a las que tú ibas a visitar no son las que tú querías ver o no están en la disposición que tú esperabas, y te pasa todo lo contrario para que tu mente se vuelva más flexible. Y entonces te das cuenta de todas estas situaciones. Hablando de este paso 4, si estás dispuesto a trabajar para superar esas limitaciones de personalidad y trascender, tienes que aceptar las situaciones que te suceden. Esa es una parte muy importante. Y yo me preguntaba en este ejercicio que te acabo de mencionar, cuando las cosas no están a mi favor, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿No? Porque siempre llego, o las cosas no suceden como yo espero, las cosas no se dan como yo quiero, porque la gente no reacciona como tú esperabas, y ahí te das cuenta que siempre estás creyendo que va a pasar lo que tú quieres que pase, y si no pasa, te vuelves inflexible, te molestas, reaccionas, eres reactivo y no aceptas la situación que te está sucediendo, ¿no? Pero ¿por qué ha de suceder así? O sea, ¿por qué no te adaptas a las situaciones? Es decir, tienes una mente inflexible. Y yo me he dado cuenta, porque todavía no evoluciono al 100% en esta parte, cada vez que sucede algo que yo no espero, o que la gente no reacciona como yo esperaba, porque siempre idealizamos una forma de cómo va a reaccionar cómo van a suceder las cosas o cómo van a reaccionar las personas. Y en estos ejercicios empiezo a darme cuenta, empiezo a observar más, empiezo a guardar más silencio, empiezo a ser más prudente en mi reacción y decir, bueno, ¿y por qué iba a suceder como tú esperabas? Mejor no esperes, mejor adáptate a los hechos. Empiezo a comprenderme, empiezo a ver mis limitaciones y empiezas a aceptar, ¿no? Y es importante que rompas, que renuncies a esas creencias que vienen, aparte de todo, de tu propio egoísmo, de tu ego, de cómo eres, de cómo quieres que suceda, de que quieres siempre que se hagan las cosas como tú dices, ¿no? Y bueno, de aquí se desprende el paso 5, y es verificar la información interna y externamente. Esto me gusta mucho porque es comprobar que tu información, que esa información que tú has obtenido es válida. A veces vivimos mucho tiempo en esas creencias que es muy difícil romperlas, ¿no? Porque así has vivido, porque así lo has hecho, porque muchas veces te han funcionado entrar en esa serie de discusiones, de imposición, de autoritarismo, y nos ha funcionado, ¿no? A base de controlar a la gente que está a nuestro alrededor, y porque nos lo han permitido, a veces porque nos quieren, a veces porque dependen de nosotros, etcétera, ¿no? Y darte cuenta que pues no puedes siempre estar controlando, manipulando las situaciones, pues es algo complicado, ¿no? Entonces tú tienes que verificar que esa información que tienes de tus creencias, de tus normas,
sean verídicas, que te estén funcionando. Y bueno, dice aquí que para que una nueva información sea válida, esta necesita ser para la persona que la reciba previamente comprobada como verdadera. Se logra verificarla previamente con resultados internos a través de paz y felicidad, también a través de la satisfacción de las relaciones con otros seres vivientes. Y de esta manera se llega a conocer la ley y la verdad y se verifica la sabiduría a través de la experiencia personal. Es decir, que si tú te atreves a probar esta información y comprobar y romper, por ejemplo, yo cuando experimenté esta flexibilidad de mi mente, de mis creencias, me di cuenta que yo no tengo la verdad absoluta, que yo no tengo siempre la razón, que la gente actúa por diversas situaciones y empiezas a comprender, y ese es un nivel de conciencia más elevado que el que normalmente manejamos todos. Cuando tú comprendes que las cosas no van a suceder así, que por algo sucedieron. A veces somos más reactivos y lo comprendemos después de que sucede algo que hicimos antes, previamente. Verifica si todo lo que te estoy diciendo es real a través de tu propia experiencia. Si no te funciona algo, trata de cambiarlo. O sea, a veces decimos, bueno, es que yo quiero que... Yo siempre he sido muy inflexible, esa es la verdad. Por eso a mí este tema me agrada bastante, porque siempre he creído que las cosas se hacen así como a mí me han resultado. Pero como en aquellos tiempos mis maestros de matemáticas me decían, llega a la resolución del problema y usa el camino que tú quieras. Y yo siempre me detuve en esa parte porque yo quería que me dijeran cuál era el camino, o yo quería hacerlo como a mí se me facilitaba más. Y me sorprendía como ver cómo otros compañeros llegaban al mismo resultado de otras maneras. Así es la vida. La gente va a llegar a su resultado de diferentes maneras. Tú puedes orientar a las personas de tal o de cual manera lo pueden hacer, pero no siempre lo van a hacer así. Y aunque tú se lo digas, ellos van a poner de su parte. Es decir, como cuando te dan una receta de cocina y te dicen, mira, ponle esto y esto y esto y esto, y hazle así, y este es el paso y este es el primero. Y tú siempre le vas a poner algo de ti. Entonces, así es esto. Verifica los resultados a través de tu propia experiencia. No esperes que te los den. La vida es así. La vida te permite llegar a un camino de diferentes maneras. Compruébalo. Compruébalo. Y si esto te da paz, si al día de hoy todo lo que has hecho te da paz y tranquilidad, entonces esto no es para ti. Pero si al día de hoy todos los resultados de tu vida o lo que has hecho en cualquier situación de tu vida no te produce paz y satisfacción, entonces verifica si tus creencias, si tus limitaciones, si tu forma de pensar es la correcta a través de tu experiencia. ¿Sí? Se vale en este ejercicio de concientización derrumbar creencias e investigar más e analizar más. Si tú estás contento con lo que hoy tienes, no te causa ningún sufrimiento, no lo hagas. Pero si tú al día de hoy te sientes en confusión, sientes que eso que estás viviendo no te permite estar en paz, entonces busca porque encontrarás. Analiza, investiga, experimenta, y si eso te da paz y tranquilidad aquí adentro, entonces estás en el camino correcto. Yo recuerdo una frase que se dice mucho del gran maestro Jesús, que decía, yo doy la paz del mundo, yo doy la paz no como la da el mundo. Y eso, algunos estudiosos de esa palabra dicen que porque la paz es adentro, ¿no? La paz no nos la da el exterior. La paz y la tranquilidad no nos la da el dinero, ni los carros, ni los lujos, ni el título, ni la casa, ni nada de eso. La paz es interior. Y si hoy te sientes aquí adentro en paz, pese a lo que diga la sociedad, pese a tus creencias, pese a tus tradiciones, te sientes bien aquí adentro con lo que estás haciendo, es el camino correcto, porque esa es la paz que viene de allá, para mí.
Este es mi punto de vista, yo te lo comparto. A mí me ha dado resultados positivos. Dicen que las experiencias son, las experiencias, Gerardo Smelling las ve como una ciencia aplicada. Es decir, que son válidas, porque los resultados son los que dan la comprobación de esto. Y para mí esto es una experiencia. Yo te la paso, ojalá que te sirvan, que verifiques todo lo que te digo aquí, todo lo que te comparto, que no vivas pensando en que todo lo que has heredado es lo correcto. Si es lo correcto, si te da paz y tranquilidad al día de hoy, pues felicidades. Y si no, yo te invito a que lo analices. Si no te está trayendo paz lo que estás viviendo al día de hoy, así parezca lo que la sociedad te ha asignado, lo que las costumbres te han dicho, si eso no te trae paz, busca tu paz y tu tranquilidad. En el paso 6 te dice cómo reprogramar tu mente voluntariamente. Y este es un ejercicio a cada minuto y a cada hora. Fíjate que las personas que somos dependientes a alguna persona o alguna situación, al dinero, al trabajo o a cualquier situación, tenemos diario, primero como te lo dije, detectar que tienes un problema, investigar acerca de ese problema, analizar y comprender por qué tienes ese problema, aplicar esa información recibida y también todos los días volverte a reprogramar. ¿Por qué lo haces? ¿No? ¿Por qué te diste cuenta que eres inflexible? Para que en cada situación que se te presente de la vida vuelvas a reprogramar la información que tú ya tienes. Una vez que la persona tiene verificada esa información, puede iniciar el proceso de reprogramación. Puedes visualizar o reprogramar en pequeñas oraciones. Yo voy a subir 3 o 4 oraciones que te pueden ser de ayuda para cualquier tipo de situación que tú estés teniendo. Hay alguna para el miedo, para los miedos que te dan al enfrentar ciertas situaciones. Yo, por ejemplo, me repito algunas veces cuando mi estado de ánimo baja, me pregunto por qué, vuelvo a comprender, vuelvo a analizar y reflexionar y me repito constantemente las cosas positivas que he logrado con esta aplicación, ¿no? Recuerdo lo estudiado, recuerdo lo que me generó la experiencia y lo aplico. Es muy importante. Estaré subiendo algunas programaciones que te puedan servir de ayuda. Tú las puedes repetir con tu voz y escucharlas diariamente en la mañana y en la tarde y en la noche. Para que esto te dé función. Y empiezas a abrir tu mente y no a tenerla en esa situación de rigidez, de esclavitud, ¿no? Donde te permite estar en estados depresivos o en estados de negación. Y el paso 7 te habla de un entrenamiento permanente, es decir, esto es siempre, y yo digo que siempre es hoy. O sea, todo lo que tienes para poder volver a insistir es cada mañana, cada día, cada momento. O sea, esto no se acaba, esto no es una varita mágica. Por eso muchos dejamos de lado lo que te decía al principio. Cuando vas a una terapia la abandonas, porque quisiéramos ver resultados rápidos. No queremos esforzarnos. Si tú recordaras, si tú tienes un oficio, una profesión, nada más recuerda cuánto tiempo te ha llevado el ser bueno en tu trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó el tener un título? ¿Cuánto tiempo te generó ser bueno en el oficio que tienes? O en lo que tú hagas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado el esforzarte? ¿Han sido lágrimas? ¿Ha sido sufrimiento? Porque no me digas que todo ha sido felicidad. Ha sido soportar, ha sido insistir, ha sido perseverar y todo por tener y conseguir a lo mejor ese trabajo o a lo mejor ese título o a lo mejor ese cuerpo. Imagínate tú si tu ser, si tu mente no necesita el mismo esfuerzo para que tú obtengas los mismos resultados de paz y de felicidad o de tranquilidad, sobre todo tranquilidad. Yo al día de hoy yo no busco la felicidad, yo busco estar tranquila, busco estar en paz con mi mente y con los que me rodean. Ha sido y sigue siendo un camino muy difícil para mí, porque esto es para toda la vida y mis amigos de los grupos de Alcohólicos Anónimos siempre me dijeron, y toda la vida es hoy. Entonces toda la vida es hoy y toda la vida seguiré insistiendo en buscar esa paz y esa tranquilidad, en evolucionar
Y yo por eso te digo que esto es un entrenamiento permanente. Si tú tienes el día de hoy un estado de depresión, si tú tienes hoy un problema con tus hijos y tu familia, busca primero, deja de culpar, busca primero en ti, busca primero cuál es tu limitación, qué es lo que no quieres aceptar y pregúntate por qué e investiga y aplica. No te quedes con ese problema y persevera en tratar de solucionarlo, pero contigo. Y te darás cuenta que hay una gran limitación, hay una gran rigidez, hay una gran creencia que no te permite ser libre, que te tiene aprisionada, y eso viene de la mente. Yo tengo tiempo trabajando con mi mente porque siempre me ha dado problemas. Tengo mucho tiempo trabajando conmigo misma y aún sigo batallando para tener esa paz. Y yo te invito a que lo hagas. A mí me ha dado muy buenos resultados. Sé que me falta un camino por delante para trabajar. Espero que esto te haya sido de ayuda. Es mi experiencia. Y bueno, pues estaré conectándome con otros programas. Espero que te haya funcionado estos 7 pasos. Hasta luego.